Buenas, bienvenido a un nuevo encuentro del Foro de Análisis. Hoy continuamos con el tema de las funciones del Estado. En el encuentro anterior habíamos analizado las funciones, las diferentes funciones que debe cumplir un Estado. Entre ellas, Bayín hablaba sobre la función tutelar, la función supletoria y la función de promoción. Y bueno, discutimos diferentes tópicos relacionados con estas. Hoy queremos extendernos hacia cómo deseamos nosotros para el futuro de Cuba que se proyecte el Estado cubano. ¿Cuáles son las condiciones actuales? Evidentemente en esto no profundizaremos mucho porque ha sido un tema ya ampliamente tocado, pero sí nos iremos más a analizar cuáles son las funciones que deseamos para un Estado moderno en nuestro país. Y para eso, bueno, comenzamos por la función tutelar del Estado y específicamente vamos a iniciar nuestra conversación en el tema del sistema político en nuestro país. Buenas, bienvenidos a este nuevo encuentro y quisiera que alguno introduzca el tema del sistema político en Cuba. Bueno, el sistema político en Cuba, prácticamente desde los inicios del triunfo de la Revolución Cubana, fue un sistema totalitario. O sea, el Estado asumió prácticamente todas las funciones, todas las actividades que hacían los particulares, la sociedad civil, centralizó el poder económico, el poder político, inclusive, bueno, persiguió grandemente a la religión también y prácticamente subsumió bajo su control, bajo su mando, todas las funciones que durante muchísimo tiempo estuvieron en manos de particulares, en manos de instituciones privadas, etc. Y unificó los poderes del Estado que siempre, bueno, se habían concebido sobre la base de la tripartición en un poder realmente unitario donde, por un lado, en lo que después se llamó la Asamblea Nacional del Poder Popular, estaban dos poderes básicos del Estado, es decir, el poder ejecutivo y el poder legislativo, y supuestamente de forma independiente el poder judicial, que tampoco era independiente porque, según está establecido en las regulaciones legales, el poder judicial en Cuba se subordina también al Consejo de Estado. Es decir, que no existe la independencia tampoco del poder judicial. Y esto unificó todos los poderes del Estado en un solo poder, que evidentemente llevó al país a dejar de ser un Estado democrático, porque el concepto de Estado democrático, de Estado de Derecho, es otro, ¿verdad? Y uno de los elementos del Estado de Derecho es precisamente la tripartición de poderes. Al no existir la tripartición, pues se creó un poder único del Estado. Y de ahí, bueno, se pasó entonces ya a la gestión estatal, a la gestión social, a la gestión económica, sobre las bases de cómo lo hace un Estado totalitario. Y entonces por eso decimos que el Estado cubano, el sistema político cubano, es un sistema totalitario que centralizó prácticamente todas las funciones de la vida de la nación bajo la dirección y el control absoluto del Estado. ¿Qué crees, aliada, de Ya, este punto que tocamos? bueno, Bayén ha sentado la idea central del Estado cubano actual, un Estado totalitario. Lo más que puedo agregar a lo que dice Bayén es un poco de historia. Pienso que desde el principio del siglo XX se había dado una tendencia al Estado totalitario. Yo pienso que los famosos barbudos que llegan a La Habana en 1959 a lo mejor tenían la idea de ampliar la democracia en Cuba o modernizarla, porque pienso que sobre eso habían luchado contra el gobierno dictatorial de Fulgencio Batista, pero sin embargo que esta tendencia a la democracia es coartada por los hermanos Castro y su grupo de poder para mantenerse. Y para mantenerse en el poder a largo tiempo, pues se afilian a la tendencia comunista como una forma de mantenerse para toda la vida, como han hecho al cabo de 53 años. En esas circunstancias, lo más que podemos agregar es que esa forma de gobierno totalitario pues la asumen con todo el rigor que lleva. O sea, aislar el país, o sea, una política aislacionista, cerrar las fronteras, controlar los medios de comunicación, controlar el poder civil, el poder legislativo, que por cierto durante muchos años no hubo poder legislativo en Cuba, se gobernó por decreto desde 1959 hasta 1976, o sea 17 años,
después tener una asamblea, supuesto parlamento, o sea, que no es nada más que un grupo de personas que van a aprobar lo que ya ha sido aprobado en el grupo más pequeño, más elitista del poder político cubano, y coartar también el poder del sistema judicial. O sea, como sabemos, el sistema judicial cubano no es independiente, se subordina a las directrices e intenciones del Partido Comunista, y por ende ahí es donde se coarta el sistema político cubano y se convierte de una dictadura, una democracia imperfecta antes de 1959 a una dictadura con todas las normas de la ley. Sí, hay una tonalidad en lo que ustedes estaban planteando que a mí me gustaría un poco como que puntualizar, ¿no? Y es el hecho de que los totalitarismos tienden a originar todo el poder y todas las posibilidades sociales en sí mismos, que es un matiz interesante con el hecho de la centralización. Hay estados que centralizan y dicen que todo lo que sucede en la sociedad debe pasar por ellos, pero los estados totalitarios dicen que todo lo que sucede en la sociedad tiene que partir de ellos. Razón por la cual, como mucha gente ha observado aquí no se puede hacer ni siquiera, Cuba, un estado totalitario, no se puede hacer ni siquiera manifestaciones a favor del gobierno si son espontáneas. Es decir, si alguien quiere salir diciendo vivan los CDR sin contar con los CDR, pues puede ser reprimido, ¿no? Y yo creo que eso es un matiz importante porque explica por qué el totalitarismo cubano necesitó ponerle el pie al acelerador totalitario. Necesitó barrer con la tradición democrático-liberal que es parte de la cultura cubana, ¿no? Porque para entronizarse bien necesitaba barrer con todo. Quizás en otros países, en otras culturas que no tenían una tradición democrática y una tradición liberal como si la tenía Cuba antes de 59, pues no era tan necesario ni tan obligado pues romper esa tradición. Pero aquí para romperla necesitaban pisar el acelerador. Y eso explica por qué, a mi modo de ver, el Estado totalitario dijo, no hay cosa que pase en la sociedad que no nazca de mí. Nadie puede en la sociedad imaginarse iniciativas, propuestas y proyectos que no nazcan de mí. Incluso cosas que están bien, están mal si no nacen de mí. Todo tiene que nacer, originarse, crearse, imaginarse en la persona del Estado totalitario, que en este caso coincidió con la persona de Fidel Castro, ¿no? Yo creo que ese es un matiz importante porque ahora estamos hablando de hacia dónde vamos. Yo creo que la recuperación de las bases de un Estado democrático liberal un poco tiene una tradición en Cuba que son importantes de señalar y de puntualizar, ¿no? Ese punto Cuesta, es muy importante porque casualmente en el último discurso que dio en la conferencia del partido, Raúl Castro hizo un gran énfasis en que solamente puede haber en Cuba un solo partido. Y de entrada descalificó cualquier otro tipo de posición y visión política, poniéndola dentro del saco a favor del imperialismo y escenarios, lo cual evidentemente echa por tierra cualquier argumento de que Cuba se está abriendo a un proceso de transformaciones modernizadoras, ¿no? Está claro que el poder en Cuba quiere mantener la misma forma monolítica y no quiere permitirle absolutamente a ningún otra corriente, bueno, que se manifieste, que incluso dentro de la misma sociedad las personas digan, bueno, me conviene y me gusta mucho más lo que está planteando Cuesta desde una visión socialdemócrata que lo que está planteando Raúl Castro desde una posición que dicen ellos como comunista, ¿no? Respecto al punto del totalitarismo, hay varios aspectos que evidentemente están dando al traste con la era en que nos estamos moviendo, que ya lo habíamos hablado en otros programas, que es el control de la información y el conocimiento, ¿no? Esto evidentemente se está convirtiendo también en uno de los grandes lastres, no solamente para la economía, sino para el desarrollo político y el desarrollo de la sociedad cubana. Ballín, ¿qué crees de toda la forma en que está controlada el conocimiento y la información en nuestro país? Bueno, yo creo que un problema eminentemente grave, o el más grave, como yo lo veo en este momento, es la situación que los cubanos tenemos con Internet.
porque bueno, evidentemente el mundo, o la información mayoritaria en el mundo pasa por Internet. Prácticamente no hay ningún país que pueda ignorar o adolecer de no tener Internet. Yo estaba hablando hace poco con un periodista de Le Monde, y él me decía que bueno, que no podía entender cómo los cubanos podíamos vivir sin Internet, porque ellos ya no pueden vivir sin eso. A mí me parece que mientras ese problema no se resuelva, y no parece haber la intención de resolverlo en breve plazo por parte de las autoridades cubanas, nosotros vamos a tener un retraso, un retroceso con relación a cómo evoluciona el mundo en el campo del conocimiento, en el campo de la educación, porque Internet es una cuestión obligada del desarrollo de los países en cuanto a la información, en cuanto al conocimiento. Y sin eso, pues Cuba se va a relegar cada vez más, se va a atrasar cada vez más, y no sé hasta dónde, ¿no?, vamos a llegar con ese problema. Uno de los principales problemas que yo veo, no solamente en lo que ha planteado el gobierno cubano, sino en algunos otros intelectuales o profesionales que hablan de las transformaciones que se están dando en Cuba, es que definitivamente no se está viendo la sociedad como algo orgánico, y eso es echar de lado a la experiencia y al conocimiento que se ha ganado en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Cuando se dieron transiciones en otros países, existía el dilema de si, bueno, las transformaciones podían hacerse en el ámbito económico y entonces esperar un poco por realizar un proceso democratizador en el país, y que no tenía que necesariamente el cambio del sistema político ir aparejado a las transformaciones económicas, pero lo que se ha ido viendo a lo largo de los últimos años es que realmente la sociedad hay que estudiarla desde el punto de vista orgánico, donde uno analice cada uno de los factores y así de esa forma no postergar los problemas, porque bueno, si realmente no haces una transición completa, pues sencillamente vas a ir arrastrando un grupo de dificultades que tarde o temprano van a aparecer y van a explotar dentro de la sociedad. ¿Qué crees, Aliaga, de esta? Mira, yo pienso que el gran vacío de la Conferencia Nacional, lo que demuestra mejor que nada la inmovilidad del gobierno de Raúl Castro, ahora en esta recién terminada Conferencia Nacional, es cuando él dice que van a acabar con el secretismo dentro del partido y dentro de las estructuras del gobierno. E inmediatamente apunta que sobre los problemas de corrupción donde aparecen imbricados altos funcionarios del gobierno, de eso se hablará en el momento oportuno. O sea, me parece que esa es la gran contradicción de todos esos 2 días de conversación o de discusión. Y digo esto por lo siguiente, un viejo chiste, que lo voy a decir a mi manera, nos recuerda que si Napoleón hubiera tenido el Granma, pues nadie se hubiera enterado de que él hubiera perdido Waterloo. Y pienso que pasa la transición a la democracia, pasa ante todo por la democratización de los medios, la liberalización de los medios. No puede haber una transición a la democracia si el ciudadano no se ve dentro de ese nuevo espacio de juego que es la construcción democrática. Yo pienso que donde mejor se ve el tema de cómo resolver el tema de la transición cubana hacia una sociedad moderna es cuando nos alejamos de esa tesis de que para llegar a la democracia primero hay que movilizar los mecanismos económicos. No puede haber un divorcio entre la transición política y la transición económica. Tiene que ser una transición orgánica. Y esa transición orgánica pasa por la liberación o la liberalización de los medios de comunicación, de que las personas puedan participar. Solamente así se puede llegar a una democracia liberal, que pienso que es el objetivo de la mayoría de los cubanos, ¿no? Un lugar donde todo el mundo puede expresar su idea, donde los elegidos, porque además sería una democracia representativa, los elegidos pues estarían muy atentos, con el oído muy atento a lo que dice el ciudadano común, porque es el que lo elige, y no el sistema actual autoritario, donde todos sabemos que las personas que aparecen en el gobierno son designadas de a dedo por la estructura superior del Partido Comunista. Yo creo que la mayoría de los cubanos esperamos un espacio donde podamos participar en lo económico, en lo social, en las organizaciones medioambientales,
y pienso que hacia eso vamos trabajando de alguna manera. Oye, déjame hacerte, o Cuesta, déjame hacerle una pregunta, porque uno de los argumentos que se ha escuchado últimamente es que para que en nuestro país exista un tránsito a un... Bueno, desde la oficialidad, por supuesto, no se habla de una democracia liberal, pero sí se habla de un perfeccionamiento del socialismo. Algunas otras personas que hablan de una posición más reformista también usan el mismo argumento, y el argumento es que para que las cosas ocurran ordenadamente, pues tienen que ir de la mano del poder actual, y de esa forma evitar que ocurra un caos social. Esto se parece mucho a la visión que se había dado cuando las transformaciones en Chile por Pinochet, que se decía que bueno, la forma en que había ocurrido, la forma exitosa en que había ocurrido las transformaciones económicas estaban dadas porque habían sido llevadas de la mano de un régimen dictatorial y militar. ¿Qué creen ustedes de este argumento? Mira, para mí es curioso todo lo que está pasando y, digamos, toda la confusión en torno al proceso posible de transición en Cuba, ¿no? Todos estamos de acuerdo, como planteaba Julio, de que debemos ir a una democracia liberal, aunque sea solo por el hecho de que nos estamos recuperando como tradición y como cultura. Pero a mí me resulta interesante toda esta confusión, porque hasta ahora todo el mundo asumía en torno a Cuba y en torno al gobierno masista de que no había distinción, separación entre el sistema político y el sistema económico, según el propio marxismo, ¿no? Es decir, que estaban muy imbricados, la economía determinando, por supuesto, a la política según los marxistas más ortodoxos. Sucede que ahora no. Ahora se les está diciendo al gobierno cubano, y ellos lo están asumiendo, de que la economía puede ir por un lado y la política puede ir por el otro. Y entonces se dan estas contorsiones, ¿no? Estos malabarismos en que inevitablemente se coincide con esta tesis de Pinochet, de que dictadura para el sistema político y apertura para el sistema económico. Sucede que cuando sucedió esto en Chile, estábamos hablando de una época pre-globalización, digamos, en la preparación de todo el proceso de globalización. Y ahorita se enfocaba aquí el tema de la democratización y de la información. Sucede que incluso para una reforma económica exitosa hay que democratizar, porque se necesita información para los actores económicos en una economía globalizada como la actual. Es imposible que 4 cafeterías, 10 vendedores de discos robados y 25 compradores de ropa o vendedores de ropa no tengan información de cuáles son los precios de la ropa que traen de Perú o Ecuador, de Miami, o cuáles son los discos o los músicos o las películas que están marcando la tendencia en Yahoo o en Google actualmente. Se necesita información y eso pasa por un proceso democratizador. En Cuba, volver y abrir el proceso de economía es, como yo sugería anteriormente, recuperarnos como tradición. Porque China no necesitó recuperarse como tradición. China, de alguna manera, se conecta con la economía global, vuelve a su época de esplendor en el siglo XVII, cuando dominaba la economía global de aquella zona, y se da cuenta que para volver a ser imperio tiene que abrirse al mundo. Cuba, justamente si va a abrirse al mundo, tiene que abrirse a su propio pasado. Y el propio pasado de Cuba es el de la economía aquella, que a mí no me gustaba mucho, pero que ejemplificó muy bien el economista, un hombre con una visión de Estado tremenda, aunque era un esclavista, que era José Antonio Saco. La economía de Cuba tiene que ser totalmente abierta. Todos los actores económicos tienen que tener información para trabajar en esa economía abierta. Y eso pasa por unir necesariamente en este proceso política y economía. No se puede divorciar en una nación occidental como la nuestra esos dos procesos. Hay algo interesante que ocurrió en la pasada conferencia del partido. Yo creo que casi fue lo único interesante que ocurrió, que en algún momento lo mencionábamos, que fue la pregunta que le hacía un señor que era cuentapropista, lanzaba una pregunta diciendo que, bueno, cómo él entendía lo que venía plasmado en la Constitución y lo que estaba ocurriendo en la práctica. Hubo respuestas realmente risibles. Una de ellas fue la de Lasso, la otra fue la de Ricardo Alarcón,
Sobre todo Alarcón le dijo que bueno, que la Constitución no era un documento para estarlo manoseando constantemente y que ya cuando se hicieran todos los cambios, bueno, se trabajaría en la Constitución. Esto definitivamente va completamente en contra de lo que todo el mundo tiene, de lo que significa, el significado que tiene la Constitución. Entonces, definitivamente va también en la misma línea de ver todas estas transformaciones sin el aspecto orgánico que debe llevar. ¿Qué crees tú de esta respuesta y de esta situación? Bueno, yo creo que tú has respondido tú mismo de cierta manera a la pregunta. La Constitución es la norma suprema de la vida de un país. Y la Constitución se instaura por el voto mayoritario de los ciudadanos, ¿no? De la gran mayoría de los ciudadanos. Y en la teoría constitucional se establece inclusive que en la pirámide de la legislación de un país la Constitución ocupa el vértice superior y nada puede contradecir a la Constitución. Es decir, no puede haber pragmáticas, resoluciones, leyes, decretos, nada que contravenga a la Constitución. Entonces, lo que no me parece coherente y totalmente absurdo es que la Constitución del país diga una cosa y que la práctica de la sociedad y la práctica que el Estado promueve sea otra, que no tiene que ver con el texto constitucional, inclusive que lo contradice en muchísimas ocasiones. Porque entonces realmente lo que sucede es que no hay una Constitución. Si se pueden hacer cosas que la Constitución no apoya, cosas que cambian el sentido constitucional, el sentido de los derechos ciudadanos, etc., bueno, pues sencillamente no existe ninguna Constitución. O sea, lo que no puede ocurrir es que el gobierno o las autoridades actúen a espaldas de lo que la Constitución establece, de lo que la Constitución rige para la vida de la nación. Eso para mí es totalmente absurdo. Evidentemente, lo que sí se debía hacer era modificar la Constitución y cambiarla las veces que tengan que ser cambiadas. Porque hay mecanismos constitucionales que permiten incluso que algunas reformas se puedan hacer desde la Asamblea Nacional del Poder Popular. O sea, que no hay que hacer un plebiscito para eso, con todos los ciudadanos. Aunque hay cosas que sí son medulares y sí requieren de un plebiscito. Pero cosas de menor cuantía se pueden hacer desde la Asamblea. Entonces, o sea, ¿qué sucede? Que bueno, la Constitución va por un lado y la práctica económica y política del país va por otro, totalmente en un desfasaje absoluto. O sea, a mí me parece que eso sencillamente es absurdo. Pero espérate, yo quería anotar un tema cuando tú pasabas por arriba del tema transición chilena, o sea, dictadura chilena, transición chilena. Yo pienso que a diferencia, la gran debilidad del concepto actualización del modelo, que es el eufemismo que utiliza el gobierno militar, a diferencia de la situación de Cuba, aún en el mismo año 73, 74, 75, en Chile, yo pienso que esos militares cayeron o cometieron los crímenes pensando en el concepto intereses de la nación sobre todas las cosas. Está claro de que no se puede violar los derechos humanos en base del concepto de Estado, el concepto de elemento primario de la nación. Pero ellos tenían un concepto de nación muy claro y sabían a dónde. Sabían no, porque hubo una discusión entre los años 74, 75 de hacia dónde iban, si iban hacia una sociedad estatizada, o sea, de las fuerzas productivas estatizadas, que representaba a Gustavo Ley, el jefe de la Fuerza Aérea, que era un hombre populista, que creía en que había que apoyar a las personas más pobres, y otro segmento de tecnócratas que pensaba de que había que ir por la tendencia liberal. Y no por gusto, entonces en el año 76 llegan este grupo de economistas norteamericanos a proponer esta tendencia liberal. Pero lo cierto es de que la Junta Militar golpista que violó los derechos humanos en Chile tenía un proyecto de nación. Y entonces ese proyecto de nación llevaba, o sea, en su concepto, y ellos lo manejaron de esa manera, ellos usaron el término de democracia protegida, con la intención específica, y así justificaban la dictadura, de que había que proteger la democracia de los grupos violentos que podrían descomponer la democracia en el sentido como iba en Chile en los años 60, los años 50.
pienso que hay que observar América Latina, lo que era América Latina en los años 60 y 70, o sea, donde había focos guerrilleros, asaltos, que después esas guerrillas se convirtieron en narcotraficantes, y pienso que eso es importante diferenciarlo del estado actual cubano. Y lo voy a poner en un último punto. El gobierno chileno fue a 2 plebiscitos de su legitimidad, en 1981 y en 1988. En el primero, supuestamente ganó. Y la gente, el ciudadano común tuvo que aceptar que había ganado. Pero en el 88 perdió y se retiró. No voy a hacer como hizo Lagos, que emplazó públicamente en la televisión chilena a Augusto Pinochet. Y le dijo, no conozco a un chileno que tenga tanta ambición de poder que quiera seguirse manteniendo 18 años gobernando. Pero Raúl Castro lleva 53 años gobernando. ¿Y hasta cuándo? O sea, esa es la diferencia. Pinochet se retiró y dejó, bueno, la constitución pinochetista, mantuvo sus seguridades para no ser juzgado hasta su muerte, y pienso que eso lastró mucho o limitó mucho el proceso de democratización chilena. Pero en el caso cubano, o sea, no existe la voluntad de democratizar el país, y eso es importante. Yo creo que ahí estás tocando un tema que hemos hablado, destinar un solo programa para este punto, pero de todas formas quisiera tocarlo por arribita, que es el tema electoral. Evidentemente, dentro de estas funciones que tiene el Estado es garantizar la renovación del poder. Y para ello se usa las elecciones, que es lo que se usa en cualquier democracia. En Cuba, evidentemente, ese sistema electoral no funciona cuando el mismo grupo, como tú dices, Aliaga, lleva 53 años en el poder. Evidentemente no funciona. Entonces, ¿cuáles son los, digamos, muy someramente, los principales cambios que ustedes creen que deberíamos hacer en este sistema para que bueno, por lo menos se pudiera pujar un cambio del poder? Bahí, ¿cuál sería el principal punto que tú cambiarías dentro de la ley electoral para que al menos tenga un mínimo de credibilidad? No, yo cambiaría la ley electoral completa. Completa. Totalmente. O sea, no dejaría ninguno de los artículos que presenta la ley electoral. La cambiaría total y absolutamente. Eso sería lo que haría. Porque me parece que querer reformar la ley electoral, primero va a ser muy engorroso, y la finalidad es lo que Aliaga planteaba. O sea, que el ciudadano participe. Y para mí, y estoy prácticamente convencido de lo que estoy diciendo, la ley electoral, como está articulada hoy, no permite precisamente eso, la participación de los ciudadanos. Y por lo tanto, eso hay que cambiarlo de raíz totalmente. Sí, es curioso, un gobierno supuestamente popular, su presidente nunca es elegido por el pueblo, ¿no? Y yo creo que eso es una metáfora real de las debilidades de este sistema electoral. No obstante, yo empezaría por otros puntos, y terminaría en el sistema electoral. Es decir, habría que casi comenzar por construir las libertades originales de los sistemas liberales. Es decir, libertad de movimiento, que por cierto nunca se menciona entre las libertades fundamentales y es la única que le da garantía a las demás libertades. Si tú no tienes libertad de movimiento, ¿de qué te vale la libertad de expresión? Solo por el hecho de fugarte cuando dices algo y que no le conviene a determinado poder, ¿no? Solo tener esa capacidad. Entonces, libertad de movimiento, libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de manifestación. Yo creo que son las libertades fundamentales sobre las que se debe dirigir la construcción del proceso político de la sociedad civil. Y a partir de la construcción de ese proceso político de la sociedad civil, entonces definir, según las características del país, las características de los partidos fundamentales que se vayan constituyendo, cuál es el sistema electoral más adecuado a la representación social de todos los intereses posibles. Para eliminar un poco aquello de que desde el sistema electoral yo construyo los partidos políticos. Porque esto había una tendencia, tratar de reformar el sistema electoral para entonces convenientemente manejar lo que en otros lugares se ha llamado partido submarino. Que yo facilito aquel partido que más o menos me conviene, y entonces le doy entrada a ese grupo a una especie de sistema electoral supuestamente democrático para que participe en el juego político. Y con eso vendo una imagen al exterior, pero eso no responde a la realidad social. Yo por eso creo que deberíamos empezar al revés, empujar las libertades fundamentales. O sea, restablecer un Estado de Derecho. Restablecer
un Estado de Derecho, un Estado democrático, liberal, de derecho. Yo creo que por ahí deberíamos comenzar, independientemente de las tendencias políticas de cada quien, porque esa es la base justa, para entonces hablar de otras tantas cosas que tienen que ver con el sistema electoral. Sí, yo pienso que podemos ir en la visión, en la nueva visión sobre una reforma electoral, ante todo a nuestra historia, porque está la Constitución de 1940 y el sistema electoral que nació de 1940 y que garantizaba el sistema democrático hasta ese momento. Y otro elemento que me parece de juicio, un elemento de juicio importante a incorporar, sería el tema de una ley de partidos políticos para poder modernizar realmente el sistema electoral. Me parece. Mira, yo creo que como se habló aquí, retomo eso, me parece importante que hagamos un programa para la ley electoral. Porque sería bueno que nuestro pueblo conociera una serie de cosas de la ley electoral que precisamente lo que hacen es esto, que no permiten la participación de los ciudadanos. Pero explicar eso en detalle, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? ¿Qué ocurre? Y ver el resultado final de eso. Yo creo que Cuesta está tocando otro punto. O sea, Cuesta está partiendo de que, entonces, para él, desde su punto de vista, lo que hay que cambiar es la Constitución. Empezar por la Constitución. Porque estas leyes fundamentales deben estar en la Constitución. Y de cierta manera supuestamente están, porque la Constitución dice que los cubanos tienen derecho a la libre expresión, tienen derecho a reunión, etc. Pero después hay un punto en la Constitución que dice que todos esos derechos se reconocen siempre que, y hay un siempre que ahí, que ya entonces esos derechos, bueno, desaparecen. Cuando ese siempre que el Estado o los que interpretan la ley entienden que está presente. Es decir, tú tienes todos esos derechos siempre que tú no pretendas ir en contra de la voluntad del pueblo cubano de construir el socialismo. Para mí es un gran saco que yo meto ahí a quien yo quiera, como a mí me parece. Yo interpreto que tú estás en contra de la voluntad del pueblo cubano de construir el socialismo cuando has dicho eso, y te pongo aquí. No me parece que diga eso y no lo meto en el saco. O sea, es un problema muy interpretativo, muy abierto, que está en el problema de la Constitución. O sea, la Constitución supuestamente reconoce una serie de libertades, pero después te las quita. Sí, ahí podemos regresar al tema que hablábamos la vez anterior, de que en Cuba realmente para nada existe un Estado de Derecho y lo que intenta existir es un Estado de legalidad. El punto es, y aquí quería regresar a algo que siempre está en la mesa de discusión, es que para mantener ese estado de legalidad, o sea, para mantener ese orden impuesto, bueno, pues se usa el aparato militar cubano. Y este aparato, en vez de responder al soberano, que es el pueblo, en este caso está respondiendo al poder. Incluso como muchas veces menciona Aliaga, se llega a convertir en una especie de milicia personal cuando todo es en referencia a Fidel Castro y Raúl Castro. No hay ninguna referencia a la Constitución o a los derechos individuales ni nada por el estilo. Eso evidentemente es un punto a cambiar con urgencia, ¿no? Sí, nosotros no, perdóname si ustedes van a decir algo, pero nosotros nos enfrentamos a un problema grave como Estado. El problema es que tenemos un ejército viejo, concebido bajo los arquetipos de la Segunda Guerra Mundial, un ejército viejo, con armamento viejo, con cerca de 70.000 hombres sobre las armas, con un servicio militar o de conscriptos anual que consume a todos los jóvenes entre 18, 19 y 20 años, jóvenes varones, pero además también ahora un servicio voluntario femenino, o sea, lo que puede hacer de que las cifras de tropas anualmente debe estar en aproximadamente sobre los 120.000 hombres, hombres y mujeres, claro. Y eso es parte de los problemas que tiene el ejército cubano y el sistema de seguridad en general. Por ejemplo, no se conoce cuál es el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Eso es un problema que existe ahora mismo. No hay datos, son datos secretos. El armamento que tiene Cuba, supongo que no podrá defender a nadie con ese armamento tan obsoleto, armamento de 40, 50 años. Muchos de los conscriptos lo que piensan realmente es tratar de emigrar a los Estados Unidos, y hubo unos eventos hace 2 o 3 años donde un grupo de soldados del servicio militar
en Managua, que estaban pasando el servicio militar en Managua, mataron a unos compañeros de él y trataron de secuestrar un avión. Y hubo otro caso en Guantánamo, donde otros jóvenes que estaban pasando el servicio militar también asesinaron a uno de sus compañeros o dos de sus compañeros para tratar de pasar a la base de naval norteamericana en Guantánamo. O sea, que el supuesto discurso de que los conscriptos están para defender el país, bueno, se derrumba solamente con estos hechos. Y un último elemento es que el supuesto enemigo contra el que está dirigido el ejército y la famosa doctrina militar de la guerra de todo el pueblo, una doctrina muy realmente fanática, no tiene nada de puntual en este caso, pues va contra una invasión norteamericana hacia Cuba, porque es el único país en el área que realmente estaría en condiciones de invadir militarmente la isla. O sea, ni México, ni Jamaica, ni Haití, ni Venezuela, ni Colombia estarían en condiciones de, Bahamas menos, de invadir a la isla. Entonces, ¿contra qué se hace esta doctrina? Bueno, contra los Estados Unidos. Yo supongo que los oficiales de inteligencia y de contrainteligencia de las Fuerzas Armadas tienen un conocimiento bastante amplio, supongo, no estoy afirmando nada, sobre el sistema de armamentos y de inteligencia de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y pueden comparar sobre qué niveles se iría una conflagración si realmente existiera. Por lo que pongo sobre la mesa la importancia de la desaparición del ejército cubano como tal. O sea, no es necesario un ejército en Cuba y yo propondría más bien un sistema de seguridad bien articulado, con lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra la trata de individuos, que me parece que sería mucho más orgánico, y sobre todas las cosas la inserción en el sistema de seguridad regional, los sistemas de seguridad regional. Esa es mi apuesta. ¿Coincides en Coincido plenamente. Ballín, ¿qué crees del orden Mira, una de las funciones del Estado, bueno, es la tutelar, y una de las funciones del Estado es proteger al país de cualquier agresión externa. Eso lo habíamos dicho ya en otro momento, ¿no? Que el Estado tiene dos funciones: cuidar a la gente en el orden interno y cuidarlo en el orden externo. Pero si esta supuesta agresión, bueno, desaparece, y si nosotros somos un país que no tiene frontera, y si en definitiva hay un estado de paz en sentido general, y la proyección cubana hacia el exterior es pacífica, entonces yo coincido totalmente con Aliaga y con Cuesta en que no hace falta un ejército de esas dimensiones, y que sí habría que motivar una Guardia Nacional o algo así por el estilo, que garantizara esa protección interna, pero no de una agresión extranjera que no tendría lugar, y estoy seguro que no ocurriría, sino de, bueno, estas cosas que sí pueden lesionar el orden interno, el orden externo del país. Yo creo que eso sería lo más inteligente, y desmovilizaría a muchísimas personas que pudieran dedicarse a la cuestión productiva, a la cuestión laboral dentro del país, y no en una situación de consumir lo que consumen los grandes ejércitos, que prácticamente consumen muchísimo y no producen nada, y pudiéramos, digamos, una gran parte de esa fuerza, bueno, invertirla en el orden de la creación material, económica. Sí, o sea, pasar a defender lo que sería el Estado de Derecho, o sea, lejos de seguir representando al grupo de poder y defendiendo un estado de legalidad, pues sencillamente a cumplir su función de defensa de un estado de derecho. Esa es la doctrina costarricense, que yo creo que yo pienso que había que pasar por tocar el punto de Costa Rica. Que tiene que ver con la democratización interna, es decir, claro, ninguna de las dos cosas van separadas. En el caso cubano no iría separado, ¿no? Claro. La necesidad de una democratización interna aparejada o vinculada a una desaparición del ejército. El ejército en Cuba no tiene absolutamente ningún sentido absoluto. Y sabemos muy bien, perfectamente, que las principales tareas del ejército cubano nunca fueron frente a los Estados Unidos, sino fueron en África, para decirlo objetiva y concretamente. Nunca tuvieron que ver con la supuesta o real agresión. De hecho, cuando estuvimos en África, Cuba se quedó desprotegida. Esa hubiera sido la oportunidad dorada para apropiarse de Cuba militarmente, y eso no sucedió. Y eso yo creo que tiene una lectura geopolítica muy importante y muy interesante hacia la construcción futura del Estado democrático y de la nación cubana. Yo agregaría algo ahí, y es que, desde mi punto de vista, lo que debe ocurrir es que unos ejércitos o Guardia Nacional o lo que fuera en el futuro, sí debiera rendir, digamos,
obediencia Lealtad. y subordinarse y lealtad plena a la constitución vigente del país. Y que garantizara que no pudiera ocurrir otro golpe contra la constitución, etc. Pero que ese fuera el juramento de los uniformados en Cuba, ¿no? Nosotros obedecemos, somos leales y garantizamos la existencia de la constitución de la nación. Eso para mí sería una condición sine qua non de la existencia de un cuerpo armado de esa naturaleza. Dentro de la función tutelar del Estado también tenemos el relacionado con la administración. Y la administración va enfocada a la cuestión de las finanzas públicas, del sistema tributario. Evidentemente, primero en Cuba el gobierno rompió con toda la tradición tributaria que tenía el país, ¿no? Y recientemente ha ido introduciendo un sistema tributario completamente alucinante, con unas tasas progresivas que realmente yo creo que existen solamente en Cuba, no estoy muy seguro que en qué otro lugar puede existir algo similar, pero casi estoy seguro que existen solamente en Cuba. El otro punto que evidentemente incluso el gobierno actual está reconociendo públicamente es el de la corrupción. Este Estado gigantesco, completamente totalitario, sencillamente se ha convertido en un barril sin fondo, ¿no? No hay forma de controlar los niveles de corrupción que se dan desde el individuo hasta los máximos dirigentes. Porque evidentemente se está señalando a ciertos funcionarios de nivel medio como las principales causas de corrupción, pero bueno, evidentemente también es corrupción cuando yo no le rindo cuentas absolutamente a nadie y dispongo del presupuesto, o cuando yo tengo, por ejemplo, puedo destinar recursos de espaldas totalmente a las fuerzas políticas, a la Asamblea Nacional. Eso también es corrupción. Eso también es corrupción. ¿Qué creen de estos puntos? Mira, yo creo que voy a empezar por el último. El tema de la corrupción es básico y yo pienso que está siendo mal manejado acá el gobierno, ¿no? O por el gobierno actual. En dos sentidos digo que está siendo mal manejado. Primero, es una corrupción que deja fuera a los históricos, es decir, hay una corrupción permitida en los históricos. Los históricos lo vamos a tratar por la historia, de otra manera, está diciendo el gobierno cuando se trata del tema de corrupción. Y ese enfoque debilita realmente el combate contra la corrupción hacia abajo, es decir, hacia aquellos que en la administración central del Estado, en niveles intermedios y los ciudadanos en sentido general, pues también están de alguna manera participando de este juego de la corrupción. Yo creo que ese es un mal enfoque. Un segundo mal enfoque es que no parte de la transparencia hacia los ciudadanos, es decir, no hay una información real de cómo se están destinando los recursos, quién decide el destino de los recursos y a partir de ahí determinar quién puede o no estarse corrompiendo. No, y en este caso, de lo que tú mencionabas anteriormente, de Cuesta, por ejemplo, se hizo público el asunto de la corrupción en Cubana Aviación. Incluso en el periódico salieron algunos de los sancionados, pero no se ha dicho ni montos, ni dónde ha ido a parar ese dinero desviado. O sea, todas esas cosas no se han manejado públicamente. La gente no tiene idea realmente cómo fueron los mecanismos que ocurrieron. Sencillamente te dijeron, este hombre va a cumplir 5 años, el otro 10, pero la gente a ciencias ciertas no sabe cómo fue que ocurrió todo este proceso. Claramente, pero eso lleva al otro fenómeno como consecuencia de esto, ¿no? O quizás como causa, pero yo diría ahora como consecuencia a partir del hecho de que supuestamente hay un combate a la corrupción. Y es el hecho de que es un gobierno que trata de prohibir lo imposible. Y cuando un régimen trata de prohibir lo imposible, lo único que hace es recrear el proceso de la corrupción. Cuando tú prohíbes a una persona, voy a poner un ejemplo muy ilustrativo, cuando tú impides o quieres prohibir a una persona que hable, pues la persona va al cuarto de atrás y conversa, porque es imposible no hablar. Bueno, en el tema de la corrupción yo creo que va un poco esto. Hay reglas que trata de establecer el gobierno cubano que son humanamente imposibles de cumplir. Entonces la corrupción tiende a reproducirse y eso genera
una apatía social contra el combate hacia la corrupción. Yo creo que todos estos enfoques de alguna manera están, digamos, como que lastrando la posibilidad de que haya un proceso anticorrupción según los estándares de organizaciones internacionales como Transparencia Internacional, que hablan, uno, de publicidad, lo que te hacía referencia, dos, de información, tres, de quienes deciden en el proceso económico, en el proceso político, y cuarto, de descentralización. Es decir, la burocracia que corrompe no puede ser la misma que esté luchando contra la corrupción, porque si no hay descentralización, pues la burocracia lo único que hace es cambiar de canal, cambiar de vía, y más tarde seguir corrompiéndose. Yo creo que eso es un elemento fundamental que no debemos perder de vista y por lo cual podríamos decretarle la derrota a la lucha anticorrupción que supuestamente está llevando el gobierno cubano. Pero en términos morales está lo que mencionaba al principio, que era la cuestión de dónde queda públicamente la corrupción de los históricos. Porque los históricos sí y la sociedad no. Y entonces yo creo que eso es un elemento clave que debería ser enfocado hacia el futuro cuando se trata de buscar una mejor y transparente administración pública. No sé, Ballín, quizás podría ayudarnos. Yo quería hacerte una pregunta con respecto a un punto que evidentemente todo el mundo conoce Cuba, pero para nada nunca se quiere introducir dentro del concepto de corrupción, ni malversación, ni mal manejo de fondos. Por ejemplo, la batalla de ideas. ¿Qué cosa era la batalla de ideas? ¿Legalmente eso cómo se maneja? O si vamos un poco más atrás, la zafra de los 10 millones sencillamente es algún tipo de capricho personal en el que yo desvío todos los recursos del país, toda la estructura, la manejo a mi antojo, al final lo que se produce es algo caótico. ¿Quién responde por eso? Bueno, has hecho la pregunta de los 64.000 pesos. ¿Quién responde por eso? Bueno, responden por eso las altas figuras del Estado, que fueron las que tomaron esa decisión. Pero responden por eso, bueno, desde el punto de vista, yo diría, jurídico, quizás visto desde mi ángulo. Pero bueno, ellos consideran que ellos mismos no tienen nada que responder. De hecho, no lo han realizado nunca. Recuerda que hay una cláusula en la Ley de Procedimiento Penal, que yo creo que he tocado aquí en otras ocasiones, pero la voy a volver a tocar, que dice que para juzgar a alguna persona del Consejo de Estado o del Comité Central y bueno, del Consejo de Ministros, etcétera, hay que tener permiso de esas organizaciones. Si no, no lo puede juzgar. O sea, el Tribunal Supremo de Justicia de Cuba no puede juzgar a nadie del Consejo de Estado si no tiene la autorización del Consejo de Estado. Un fuero medieval, ¿no? Entonces, bueno, si eso es así, pues bueno, y no puede juzgar a nadie del Consejo de Ministros si no tiene la autorización del Consejo de Ministros. O sea, la organización a la que pertenece el individuo tiene que autorizar al tribunal para que juzgue a alguien de su fuero interno. Entonces, cuando eso es así, bueno, evidentemente esta persona está por encima de la ley. Porque si para yo jugarte a ti tengo que pedir el permiso a tu familia, bueno, me va a ser muy difícil que me den esa autorización. Entonces pasa eso, y eso está en las leyes nacionales. O sea, hay un grupo de personas que están por encima de la ley. Y por supuesto, al estar por encima de la ley, no tienen que responder, porque tú no tienes un mecanismo legal que te permita llevar a esta persona a juicio, a proceso, porque te hace falta el permiso de esas mismas personas. Entonces, ¿cómo opera este nuevo ministerio de la Contraloría, ¿no? Sí, pero la Contraloría se subordina al Consejo de Estado. O sea, siempre el Consejo de Estado o determinadas instituciones están por encima de los que pudieran controlar o exigir algo. Entonces, cuando es así, bueno, o sea, no existe un mecanismo legal para eso. O sea, el mecanismo legal existe, pero con esa condición. Te hace falta el permiso de la institución a la que pertenece el individuo. Si no, hay que sobreseguir las actuaciones. Guarda el expediente ese y se acabó ahí. No hay autorización. Hay una tesis que vincula, el tema de las libertades es fundamental, hay una tesis que vincula la lucha contra la corrupción a las libertades económicas y a la reforma económica. Aquello de que si tú estableces que el mercado es el que establece la regulación de precios, pues ningún burócrata puede venir a tratar de alterar los precios y a partir de ahí buscar una diferencia marginal que le posibilite a toda la maquinaria burocrática vivir de este juego de fijar los precios, ¿no? Yo creo que eso es un elemento interesante, es decir, la mayor libertad económica es no quizás la garantía absoluta de eliminación de la corrupción, pero la arrincona en un alto por ciento.
Segundo, relacionado con un tema que hemos debatido aquí, que es la propiedad. Mientras tú más seguro te sientas en la propiedad, pues mejor es para evitar la corrupción. Tú no te vas a robar a ti mismo. A mí me ponía un ejemplo, un amigo hace un tiempo, de su padre trabajando en la fábrica Nestlé de Bayamo. Y él decía que a su padre todos los fines de semana le vendían productos por 23 especies en esa fábrica Nestlé. Él podría escoger. Y que contrario a esa época, estamos hablando antes del 59, posterior al 59, cada semana si se llevaba una sola lata de leche, pues iba preso. Es decir, aquí hay un ejemplo de cómo funciona y puede funcionar una economía abierta y una economía libre para evitar la corrupción. Ese hombre, uno, no era supuestamente el dueño de la empresa, sin embargo, obtenía muchos beneficios de ella. Dos, cuando era el dueño de la empresa, teóricamente, pues el único beneficio que obtenía era ir preso si trataban de obtener al margen de lo que significaba su salario, etcétera, algún tipo de beneficio económico para él y para su familia. Por eso no va disociado el tema de la lucha contra la corrupción del tema de las libertades económicas y las reformas económicas en profundidad. Y hay un tercer elemento que tiene que ver con la economía, que es la licitación. Cuando usted va a invertir en un proceso económico, usted no puede hacerlo discrecionalmente, porque entonces viene el juego de las esferas de influencia o de aquellas personas que utilizan su poder político o administrativo para favorecer a uno u otro inversor. Por el contrario, cuando usted abre la licitación y dice, bueno, vengan todos los competidores a ver quién se lleva el negocio, pues usted arrincona un poco más la corrupción. En Cuba, yo creo que debe haber un shock de reformas económicas para justamente echar atrás, ir debilitando esa corrupción histórica. Porque le decía Raúl Rivero, ese gran poeta a mi modo de ver, de que en Cuba la corrupción era visible a través de las pequeñas corrupciones de todos los días de cada uno de los ciudadanos. Llevándose un lápiz, llevándose un paquete de papel, llevándose un sobre de papel sanitario o, fundamental, mintiendo, que es otra forma de corrupción y que a veces nosotros no le damos la importancia que tiene. Pero la mentira institucional es la corrupción política por excelencia. Y esa es la que facilita las demás corrupciones. Yo creo que entonces no está divorciado el proceso de lucha contra la corrupción del proceso de reforma económica liberalizadora, que establezca la responsabilidad a partir de ese juego interesante, que a mí me parece fundamental y que, por supuesto, debe ser garantizado con un buen Estado de Derecho, como siempre enfatiza acá. A mí, o sea, desde mi punto de vista, la lucha contra la corrupción en Cuba tiene un elemento básico que nunca me convence. Y es el siguiente, me parece que se está yendo más a los efectos que a la causa. La corrupción en Cuba va a seguir existiendo, haga lo que se haga. Porque mientras tanto tú no le garantices a las personas, y estoy hablando de abajo arriba, a todos los niveles, un salario decoroso que le permita vivir, la gente se va a corromper, porque es que no hay otra alternativa. O sea, yo tengo que robar, porque lo que tú me pagas, a mí no me resuelve el problema de mi mes y de mi familia. Lo que tú me pagas, a mí me alcanza para vivir quizás, no sé, una semana, y el resto, ¿qué hago? Que la necesidad hace ley, ¿no? Por supuesto, ¿qué hago? Yo recuerdo un trabajo que leí en una revista Sputnik, cuando venían las Sputnik de la Unión Soviética, cuando la época de la perestroika, un artículo que se llamaba La ley de la pared de cemento. Y esto lo que decía era una cosa muy interesante, ponía algunos ejemplos. Por ejemplo, decía, si tú vas a construir un parque en un lugar, que hay un área que está llena de hierba, pues sencillamente diga a la gente, pasen por ahí y no hagas nada. La gente va a trazar los caminos, ellos solos. Bien, la gente va a caminar y te va a hacer el trillo. Entonces por ahí después tú pavimentas eso y el parque te va a quedar funcional. Y también te ponía otro ejemplo que te decía, si hay una pared que tú creas, una pared de legalidad o de prohibiciones, la gente te va a hacer un túnel por debajo y te va a pasar. Bien, entonces si tú no resuelves el problema básico de la gente, que es que con su salario las personas puedan vivir y puedan resolver sus necesidades básicas, la gente se va, hagas lo que hagas, tú puedes meter preso a cualquier cantidad de gente.
Bien, y puedes meter preso a todos los niveles, que cuando cambies y pongas a otra persona, esa persona va a hacer lo mismo, porque está obligado por las circunstancias, no tiene otra solución. Yo creo que realmente el tema de la corrupción es un tema que va a dar mucho que hacer. Primero, ahora estoy de acuerdo con ustedes, es un tema completamente perdido por la misma esencia del sistema. O sea, un sistema como este, la lucha contra la corrupción es casi una fantasía porque el sistema es corrupto en sí. Entonces, no puedes luchar contra algo que es lo que tú eres, ¿no? Y sencillamente por eso creo que desde un inicio está perdida esa lucha. Pero sin embargo sí creo que para el futuro va a ser un problema muy serio cómo regresar a que el Estado sea un Estado creíble, un Estado legítimo y respetado por los ciudadanos, porque realmente una de las cosas que ha logrado este Estado totalitario durante 53 años es desprestigiar lo que significa el Estado. Y para la gente robarle al Estado no es robar. Entonces creo que va a haber una tarea muy compleja cuando intentemos regresar a un sistema normal, y creo que uno de los papeles fundamentales lo va a llevar la empresa privada. Va a ser la que necesariamente tendrá que reeducar nuevamente al ciudadano en esto de que yo te pago por tu trabajo y tú respetas el lugar donde tú laboras, ¿no? Yo creo que cuando eso ocurra y haya una empresa privada en Cuba y el dinero vuelva a ser la solución de los problemas, bueno, la gente se va a medir más. Porque si te expulsan, si te votan, después para buscarte otro trabajo vas a tener quizás una recomendación. Entonces ya eso va a comenzar a cambiar la mentalidad de la gente. La gente va a decir, bueno, por lo menos resuelvo con mi salario y no puedo robar porque esto me va a crear un precedente difícil para el futuro. Entonces yo creo que eso poco a poco va a ir de nuevo recuperando esa cultura del cumplimiento, de la seriedad, del no robo, porque bueno, los problemas en cierta medida van a estar resueltos por el salario de la persona. Bueno, para ir cerrando este programa me gustaría tocar el tema de la función de promoción del Estado. Bayín, me gustaría que empezaras tú tocando esta función. Cuando hablamos de esto en una oportunidad anterior, hablábamos que el Estado tiene una función de promoción, es decir, de desarrollo, una función que desde el punto de vista constitucional se habla de la teleología de la Constitución, es decir, el objetivo que se persigue con una Constitución que, bueno, en ella están encarnados los objetivos que el Estado persigue, es decir, de desarrollo, de desenvolvimiento, de progreso económico, de educación de la gente. Entonces, todo eso es la función promocional, es decir, hacer avanzar a la sociedad en su conjunto, promover el desarrollo, el bienestar, el bien común de los ciudadanos, el progreso de la gente, brindarle a la gente oportunidades para que puedan materializar su vida, para que puedan alcanzar sus objetivos, etc. Eso es lo que sería la función de promoción del Estado. Se supone que los estados que logran esa función de promoción, que logran hacer ascender los niveles culturales, sociales, de bienestar general de la población, bueno, logran una función de promoción correcta, apropiada, valorada por los ciudadanos. En los países en que eso no ocurre, bueno, esa función de promoción es fallida, no se logran esos objetivos. Entonces, evidentemente, el Estado no está cumpliendo con esa función de promoción. De eso se trata. Una de las funciones dentro de una de las tareas que debe de realizar el Estado dentro de esta función de promoción es el combate a la pobreza. Y claramente la población cubana cada día es más pobre. Eso no sé. Hay datos que hablan de un número determinado de barrios marginales, pero yo creo que casi toda la población cubana en este momento está viviendo en condiciones marginales o marginales. ¿Qué crees? Sí, justamente. Mira, yo creo que tiene que ver mucho con esto de la generación de empleos y del carácter promocional que también tiene el Estado. El Estado no está en capacidad de promover ahora mismo esto en términos de generación de empleo, porque todos los empleos actuales, y se está demostrando con la inversión brasileña, requieren un nivel mínimo de reciclaje de conocimientos, y los cubanos no tienen ese conocimiento. Trabajan más extranjeros en la zona de Mariel que cubanos propiamente, y los cubanos que trabajan ahí son como aquellos braceros jamaicanos, haitianos, en labores duras, fuertes, sudorosas, no en labores propiamente tecnológicas. Lo mismo en este asunto del central y la inversión en la agricultura en Cuba. Y eso tiene que ver mucho con este asunto de la marginalidad. El Estado cubano tiene unos altísimos bolsones de marginalidad
no solo en las ciudades, que la marginalidad sabemos que es un asunto, disculpen, de ciudades fundamentalmente, sino también en los campos, en las zonas rurales. Hay zonas marginales dentro de las zonas rurales, cosa que no debería ser, porque es una cuestión muy rara, es un asunto muy raro en los estados modernos. Se dice, los datos sociológicos que se manejan, de que hay alrededor de 45 barrios marginales en La Habana, solamente. ¿Cuántos barrios tiene La Habana? Hagámonos esa pregunta y nos daremos cuenta que entonces La Habana es marginal. Claro. Porque entonces lo que habría son bolsones de prosperidad en la ciudad, no bolsones de marginalidad. Ay. Y eso es un fenómeno interesante que toca a muchos sectores y que no son capitalizables por las reformas económicas actuales. Porque los timbirichis no se pueden abrir en esas zonas marginales. Los timbirichis con prosperidad pasan por las arterias fundamentales de la capital, donde hay aglomeración de personas, etc. Aquellos que se han abierto en calles más o menos o callejones escondidos no tienen ningún nivel de prosperidad. Están ahí prácticamente para adornar el paisaje o como testimonio de una reforma que quiso ser. Y yo creo que allí en esa zona recuperar a esa gente para un proceso de modernización económica requiere una inversión en educación fundamental que entonces el Estado cubano no está en capacidad de dar. Porque la educación aquí ya sabemos para qué se da y sabemos lo que justamente significa. No aportaría nada a ese proceso económico y de reinserción de los sectores marginales. Yo creo que es un elemento Este es a un tener en punto muy cuenta. importante porque siempre el Estado cubano ha estado promulgando que la educación y la salud son los principales baluartes, pero evidentemente, como hemos hablado en otros programas, sabemos que la educación y la salud van o sea, un franco detrimento, ¿no? Está claro las condiciones materiales de las escuelas y de los hospitales. Es que se sigue basando en un viejo sistema, o sea, en el sistema estalinista o autoritario del cual el Estado provee de todo a la salud y provee de todo a la educación, quitándole la responsabilidad al ciudadano sobre su proceso de gestión del conocimiento y sobre la forma que debe... No, pero bueno, incluso en este momento está yendo un poco más, está frenando todo el flujo de información, porque la educación evidentemente tiene que pasar en la actualidad por toda una penetración de la cuestión tecnológica, de una conexión con el resto del mundo y evidentemente el Estado está completamente opuesto a este No, pero sin elemento. llegar ahí. Yo estoy hablando de la forma en que los jóvenes y los niños se van a educar. Vamos a pensar que todavía no existe Internet. La forma en que los niños se educan no implica la libertad de los padres de escoger la educación de sus hijos. O sea, es el Estado el que rige cómo se va a educar al niño. O sea, estamos hablando de una forma de educación que viene de mitad del siglo XX. No de la forma en que se promueve la educación actualmente en el mundo equilibrado. La responsabilidad del padre sobre la educación del niño, y ya cuando el adolescente o el joven va a la educación también, estamos hablando del bachillerato o la universidad, la responsabilidad de ese individuo sobre su educación y la forma en que la va a llevar. Es el mismo caso de la salud pública. O sea, en la salud pública no existe una responsabilidad del ciudadano. Existe la responsabilidad del Estado que supuestamente debe dar una salud completa al individuo, pensando que cuando había un Estado subsidiado por los soviéticos, pues evidentemente había un poco más de recursos, pero en estas circunstancias en que se encuentra el Estado cubano, sin recursos, sin capacidad financiera, sin potencialidades en este mundo global en que vemos, entonces vemos una estructura vieja que no se moderniza. Hay que volver a la historia de Cuba, hay que volver a las casas de socorro, hay que volver a las escuelas privadas. Y pienso que esa es la forma en que el Estado puede quitarse en alguna medida, o sea, no la responsabilidad sobre la gestión del conocimiento, sobre la salud de la sociedad, sino permitir que sea el ciudadano el que tenga la libertad de escoger la salud que va a tener y la educación que va a tener. Yo creo que la matriz, estamos hablando de proyección, de lo que debe ser, yo creo que la matriz debe ampliarse. Justamente, pero tengo mi reserva con puntualizar la educación privada como la gran panacea para resolver los problemas que tenemos nosotros de educación en el país, ¿no? Que son inmensos y que pasan por todas estas cosas que ustedes han mencionado. La Universidad de Harvard no es mejor que la Universidad de Berkeley.
y Harvard es privada, Berkeley es pública. Yo creo que las universidades británicas no todas son privadas, las hay privadas, pero la mayoría son públicas. Así seguimos hacia los países nórdicos y nos encontramos que universidades de punta con un desarrollo tecnológico inmenso son universidades Sí, pero lo que públicas. estoy hablando es que deben existir. Yo por eso O sea, no estoy... efectivamente, yo no estoy negando que, o no estoy afirmando que la gestión privada sea más eficiente que la gestión pública. Lo que estoy diciendo es que debe existir la libertad de escoger. En el caso del padre o en el caso del estudiante, que muchas veces es una persona adulta y con capacidad de decidir. Desde luego, estoy totalmente de acuerdo. Abrir la matriz de elección de los ciudadanos es liberal y yo estoy en ese punto al lado totalmente de los liberales. Pero ahí, y utilizo tu comentario como una provocación gratuita de mi parte si se quiere, porque hay una tendencia a deslegitimar la educación pública dentro de Cuba para realizar la educación privada por las fallas totales de la educación pública en Cuba, ¿no? Y yo creo que es aquí donde no deberíamos dejar acorralarnos por los fracasos del totalitarismo. Claro. Aquí yo vuelvo al punto, justo en que el totalitarismo no es que centralice todo en la sociedad, sino que quiere originar en sí mismo todo en la sociedad. Y ese es el gran fracaso. Pero una educación pública es legítima, es interesante, es productiva, es modernizadora y yo creo que ayudaría mucho. Lo mismo sucede en el campo de la salud. Una salud pública, mutualista, una salud de socorro, una salud privada también. Aquí hay dentistas privados, todavía existen, ¿no? Yo creo que eso puede coexistir para tratar también de asimilar y absorber una serie de sectores en la sociedad cubana que no tendrían ninguna capacidad justamente para acceder a una educación privada y que quedarían, yo insisto, en la cuneta de la sociedad, ¿no? Yo creo que hay que poner todo el mundo sobre el carril. Déjame decirte algo, o sea, yo creo que el problema no está en la escuela privada o en la escuela pública, sino en el sistema que impera por encima de estas cosas. Porque yo recuerdo que cuando yo era niño, yo estudié en escuela pública, en Cuba. O sea, estoy hablando antes del triunfo de la revolución. Y para mí la escuela pública fue recuerdo a mis profesores, a la escuela, a todo, con un gran cariño y creo haber aprendido muchísimo. Y los profesores eran instituciones. O sea, que yo no tengo nada contra lo que tú has dicho. Yo creo que es el sistema que prima por encima lo que distorsiona estas cosas. Pero además creo que, como decía también Aliaga, debe existir la capacidad para elegir. Yo tengo la posibilidad de ir a escuela pública o a escuela privada. O a escuela pública, pero bueno, si yo tengo la posibilidad, tengo que tener el derecho. ¿Por qué no aquí o allá? ¿Por qué no? No, y realmente, como hablábamos hace un rato fuera de cámara, existen muchos métodos para que la educación sea gratuita y sin embargo existan, por ejemplo, en escuelas privadas, cuando el gobierno le paga un bono o un cheque a los padres de familia para que pongan y ubiquen a su hijo en la escuela privada que ellos deseen. O sea, hay una amplia variedad de posibilidades que yo creo que sencillamente van encaminadas en hacer más competitiva todos estos servicios que se dan dentro de la Sí, por eso yo parto sociedad. del concepto de que el sistema educativo cubano actual, o sea, es un sistema educativo de los años 40, de los años 30 del siglo XX, además en los países totalitarios, en los países democráticos, en los países totalitarios. Y hay que reformar ese sistema educativo como hay que reformar el sistema de salud. No, totalmente de acuerdo. De hecho, hay ejemplos notorios ahora de lo que está pasando, ¿no? El mito de la educación pública y de la salud pública en Cuba chocan en un mismo punto, porque hay noticias que están llegando acá, a muchas familias, para muchas familias es doloroso, de estudiantes o médicos graduados en Cuba que están tratando de revalidar sus títulos, no en los Estados Unidos, sino en Brasil o en Chile, y simplemente están suspendidos. Los han suspendido porque no tienen la competencia que exigen estos sistemas. Y aquí chocan ambos, es decir, la educación y la salud en un mismo punto para hablar de la necesidad de esta reforma, tanto de la salud Y que como de la podríamos educación. entrarnos en el tema de la corrupción en el sistema educacional y la corrupción en el sistema de salud, que sería otro tema dentro de estas discusiones, ¿no? De cómo Obviamente. modernizar el Estado. Obviamente. Bueno, para ir cerrando, quisiera que den una breve conclusión de las funciones del Estado actuales, o sea, en cuál es el estado actual del Estado y hacia dónde creen que deberíamos entonces encaminarnos para convertirnos en una sociedad moderna.
Bueno, yo sigo con la tesis de la importancia de la liberalización de la información como mecanismo para poder abordar todos estos temas, de la seguridad, de la educación, de la salud, de la gerencia económica, todas esas cosas. La importancia de la información, de la transparencia. Bueno, yo creo que las funciones del Estado, en el caso de Cuba, deja mucho que desear. Es decir, hay que cambiar muchísimo en los tres aspectos que hemos estado analizando. En la función supletoria, en la función de promoción, en la función tutelar. En todas ellas hay que hacer cambios sustanciales y me parece que son cambios que son imprescindibles para llevar a Cuba a una situación moderna, a una situación de progreso. Evidentemente eso hay que cambiar. Yo creo que debemos movernos hacia un Estado liberal de derecho para poder empezar a trabajar en la creación de una sociedad de bienestar dentro de Cuba, para lo cual hay valores inmensos en la sociedad cubana que se están movilizando y que se están moviendo y que tienen mucho que aportar. La combinación de un Estado liberal de derecho y una sociedad de bienestar es el ideal que yo defendería en términos políticos en algún momento cuando se plantee el debate político pluralista y abierto de la sociedad cubana. Bueno, yo creo que, si se puede decir que a modo de resumen, yo creo que es fundamental realizar transformaciones orgánicas, como habíamos mencionado en el programa anterior. Cualquier tipo de transformación o cualquier tipo de cambio que se haga en ciertos sectores y se dejen otros sectores funcionando con todas las reglas del totalitarismo, sencillamente va a ser un fracaso. Eso se está viendo y eso se seguirá viendo si se insiste por esta línea. Creo que lo principal es que la sociedad cubana se abra completamente, los espacios de debate, de discusión, de transparencia, y se realice una transformación orgánica de un sistema totalitario a una democracia liberal. Bueno, gracias por este encuentro y les agradecemos su atención y nos vemos en un próximo programa del Foro de Análisis.